Ok, pues nada, vamos a ir dando comienzo entonces a la presentación del webinar. Como comentaba anteriormente, en primer lugar quería dar las gracias a todos los que habéis asistido. Espero que la presentación os sea útil y bueno, os ayude a conocer, en este caso, de lo que vamos a hablar hoy, que es del nuevo módulo GIS de Flexim. Iniciaremos explicando un poco las principales funcionalidades que se incluirán con este nuevo módulo. De hecho, ya está liberado y lo podéis encontrar los que tenéis Flexim a partir de la versión 2021 Update 2. Y después de hablar bueno, de estas funcionalidades básicas un poco de forma genérica y, digamos, teórica, los trataremos de explicar con un caso práctico. Entonces, un poco a modo de introducción. La verdad que este módulo de GIS ha levantado bastante expectativa entre nuestros clientes, entre nosotros mismos también. La verdad es un concepto un poco nuevo a modelar dentro de Flexim. Normalmente, tanto nuestros proyectos como los de nuestros clientes están más involucrados con análisis más a nivel micro, no tanto macro ni de cadena de suministro, aunque se podían realizar también. Y de hecho, bueno, en nuestro caso particular hemos participado en algunos proyectos de este estilo. Y la realidad es que se podían hacer. Me explico. Flexim contaba con las herramientas suficientes como para que estos análisis, como comento, más de logísticos a nivel macro, de cadena de suministro y demás, teniendo en cuenta, bueno, pues grandes distancias de viajes y demás, se podían hacer. Flexim, los usuarios más, bueno, más avanzados y demás, conoceréis que cuenta con herramientas como son redes de nodos, AStar para implementar algoritmos de navegación o incluso la posibilidad de crear redes de GVs, y de esta forma era como nosotros pues creábamos estos modelos, ¿no? Este entorno 3D. Básicamente lo que hacíamos era irnos a Google Maps o directamente pedirle al cliente una captura del mapa donde se van a llevar a cabo los procesos y analizar, eh, y copiarla en el modelo, o sea, meterla como una textura y a partir de ahí construir nuestra red de transporte. Claro, el hecho de construir la red de transporte, pues teníamos que hacer uso, como comento, de esas funcionalidades, de esas redes de nodos o pads de GVs y demás, nos obligaba a crearla de alguna forma, digamos, manual, ni mucho menos automatizada. Otra de las principales limitantes es que, pues, por ejemplo, los puntos de análisis del sistema, pues, por ejemplo, puntos de consumo y generación de mercancía para distribuir, pues normalmente nuestros clientes nos lo pasaban en formato coordenadas, ¿no? Sería lo habitual, coordenadas de latitud y longitud. Como sabéis, Flexim no cuenta o no contaba por defecto con un sistema de coordenadas de esta forma, o sea, son coordenadas cartesianas con sus X y Z, por lo que el convertirlas de un sistema de coordenadas a otro, pues bueno, llevaba un trabajo y muchas veces no era todo lo preciso que quisiésemos. En definitiva, bueno, ese primer comentario de ya había estas formas de hacer este tipo de modelos, pero sin duda ahora con este módulo GIS veremos que todo esto es mucho más sencillo de hacer, más preciso y en definitiva favorecerá un análisis mejor, ¿no? Más consistente. Entonces, comenzando un poco, entrando un poco más en materia, el módulo GIS no es más que el medio mediante el cual Flexim va a tener en cuenta la posición geográfica, como comentaba, coordenadas de longitud y latitud de los viajeros, de lo que nosotros llamamos travelers, que no son más que los recursos de transporte, camiones, trenes, furgonetas, aviones, incluso barcos, que transcurren a lo largo de los puntos de un mapa. Veremos justamente en estas próximas diapositivas, cuando arrastramos puntos a un mapa podremos generar rutas y en base a estas rutas nuestros viajeros, valga la redundancia, viajarán, se moverán a lo largo del mapa. ¿Por qué está compuesto este nuevo módulo de GIS? ¿Cuál es la información principal que contiene Fleximi? Os voy a hablar un poco de cómo está concebido en cuanto a su arquitectura, en cuanto a su estructura, para que entendáis luego qué podemos hacer con él. Entonces, básicamente en el módulo GIS de Flexim se definen dos cosas. Hay dos factores principales. Uno son los tiles, o así lo conocemos nosotros, que no son más que las superficies visuales. Es decir, comparto ahora ya pantalla Flexim. Como veis, aquí abajo ahora contamos con un nuevo módulo que, bueno, dice GIS, y el primer objeto es el mapa. Entonces, por un lado tenemos los tiles, que son esas, digamos, esas losas, esos pequeños
porciones de superficie que lo que nos están haciendo es aportar el visual, ¿no? Aportar el visual en el sentido de cuando hacemos zoom, pues por ejemplo, podemos irnos a un nivel un poco mayor de detalle, analizarlo más macro, más micro. Bueno, estos son los tiles, digamos, la componente visual. Y por otro lado tenemos lo que son las propias rutas. En FlexSim, las rutas se definen, como decía antes, en base a distintos puntos que se arrastren al mapa. Y se pueden crear rutas de distintos tipos. Terrestres, las más habituales, son tomadas a partir de servidores de FlexSim, de una red de carreteras real, aéreas y marítimas. Las marítimas normalmente se configuran directamente a partir de la unión de dos o más puntos, en línea recta o bueno, como sea. Y el hecho de diferenciar entre rutas, digamos, en línea recta frente a aéreas es que las áreas son tomadas en base a la curvatura terrestre, es decir, el trazado real que llevaría a cabo el avión, pues es en base al cual se dibuja la ruta en flexión. Una vez hablado de esto, claro, la pregunta surge de ¿y de dónde obtiene FlexSim esa información? Bueno, pues de unos servidores propios de FlexSim. Por defecto, como veréis aquí, la capa de tiles la obtendrá de un servidor que está alojado, bueno, es propiedad de FlexSim, y básicamente por cada refresco de pantalla, cada movimiento, cada zoom que yo hago aquí o cada proceso de movimiento, se realiza una consulta a ese servidor, como veis aquí pasándole coordenadas de, bueno, pues X y Z, y sobre el cual se renderiza en el mapa que estamos viendo en ese momento. Algo similar ocurre con las rutas, pero bueno, las rutas no se actualizan en cada refresco de pantalla, se actualizan al crearlas. Las rutas, tanto las de carreteras como bueno, las aéreas y demás, son también obtenidas a partir de un servidor de FlexSim. Este servidor tenéis acceso, obviamente, al descargaros el software, y sobre él mismo, incluso sobre la versión de prueba, podéis hacer alguna prueba. Entonces, ¿qué incluye en este? Pues hablando, por ejemplo, de las carreteras. Bueno, pues lo que estamos obteniendo de ese servidor no es solo el trazado, ¿vale? Si yo arrastro dos puntos al modelo, por ejemplo, uniendo Oporto con Madrid, por defecto me pinta una ruta aérea, ¿no? Aquí la tenemos, cuando yo pincho en esta entidad, me dice que la ruta es de tipo aérea, pero podría decirle que es de carretera. En este caso se actualiza en base al trazado de carretera real que se está teniendo de ese servidor. Y como digo, no es solo la información visual que se ve aquí, el trazado en sí, sino que esta ruta está obteniendo de ese servidor, digamos, en tiempo real, bueno, pues la duración esperada en base a la velocidad media que se estipulada en ese trazado, una distancia, incluso un coste de la ruta, que se puede hacer en función de la duración o de la distancia. Y será en función de este coste, luego se irán generando las rutas de transporte. Pero esto hablaremos posteriormente. Entonces, por lo pronto, comentaros eso. El módulo de GIS consta de la capa de tiles y la capa de rutas, de la cual se está obteniendo información en tiempo real de un servidor de FlexSim, ¿vale? Dicho esto, como os podréis imaginar, si ese servidor por algún motivo no incluye una determinada red de carreteras, pues porque quizás es nueva, está en proyecto, o tenemos casos, pues, por ejemplo, de parques eólicos que tenemos que modelar sus rutas de transporte. Si ese parque eólico todavía no existe, ¿de dónde obtenemos esa información? Bueno, pues en ese caso tendríamos que disponer nosotros, cliente quien sea, de una red de carreteras, alojarla en un servidor y acceder a él desde aquí. Pero esto es un proceso pues bastante sencillo como cualquier otro de conectividad en FlexSim. Entonces, esto por lo pronto. Entrando un poco más en detalle, la primera entidad, ya os he hablado un poco de ella, es el mapa en FlexSim. En FlexSim se pueden arrastrar tantos mapas como queramos, pero el hecho de disponer de más de uno no implica que haya, entre comillas, más de un mundo. Digamos, el mapa solo es la vista y podemos ver, digamos, nuestra área de acción desde distintos zooms, desde distintos, bueno, partes y, como veis, aquí, por ejemplo, hemos hecho el ejemplo de colocar un punto, ¿no? Un punto en Madrid. Si nos vamos a FlexSim, por ejemplo, bueno, pues tenemos aquí tenemos ya una ruta creada, pero si yo ahora arrastro otro mapa, esa misma ruta va a aparecer aquí. Por tanto, como digo, estos son distintas vistas de lo mismo, ¿vale? Obviamente, cuando ejecutamos la simulación en tiempo real,
Imaginaros que arrastramos un camión que hacemos que viaje desde este punto a este, solo existirá un camión en la realidad, pero tendrá dos proyecciones, digamos así, dos vistas, ¿vale? En este caso dos porque tengo dos mapas. Lo siguiente principal son las rutas de transporte. Como decía, las rutas se crean en base a la unión del segundo tipo de entidad que se define en este módulo GIS, que son los puntos. Las rutas, como decía, pueden ser de distintos tipos y su generación es muy, muy sencilla. Simplemente tenemos que conectar esos dos puntos como si conectásemos dos objetos 3D pulsando la letra A. En ese momento se nos creará esa ruta de transporte y, como decía, pues con unos determinados atributos, como podréis ver, en cuanto a velocidad, perdón, a tiempo, distancia y coste, ¿vale? Entonces, de alguna forma esto es lo que nos generará nuestro entorno 3D. Es muy, muy sencillo. O sea, el criterio para crear y para generar un modelo 3D basado en un sistema de información geográfica, como veis, es bastante sencillo. Un poco en definitiva, estos viajes, ahora sí he hablado de la construcción, pero nos vamos ya más a la etapa de simulación, a la parte de proceso, que al final, como todos sabemos, Flexim es un software de simulación de procesos y, por tanto, de alguna forma tendremos que introducirle acción al modelo, o sea, tenemos que incluirle que pasen cosas. ¿Cómo se maneja eso en cuanto al uso de GIS? Pues igual que si fuese, por ejemplo, una red de AGVs o una red de nodos. Lo que tenemos que hacer, os voy a hacer una pequeña demostración aquí. Una vez tenemos ya dos puntos, básicamente imaginad que tenemos por aquí pues una fuente de creación de cajas en este caso, y aquí tenemos pues el típico ejemplo de una cola. Entonces, básicamente las cajas que se crean en la fuente se moverán a la cola. Para ello utilizaremos, bueno, pues en este caso lo he conectado al mapa, pero bueno, podríamos arrastrar, si me parece, uy, perdonad, ha habido un problema. Un segundo. Vale, aquí lo tenemos. Entonces tenemos nuestro mapa aquí y os quiero hacer la demostración de la generación de un viaje. Entonces imaginad que tenemos un punto por aquí, otro punto por aquí, y nosotros queremos que las cajas que se crean en Madrid sean transportadas, entre comillas, a nuestro almacén de Barcelona, en el que colocaremos una cola. Entonces, bueno, hasta ahora no he hecho nada, simplemente he conectado dos objetos 3D. Voy a decir que creen cajas con una mayor frecuencia para verlo. Y quiero que el objeto que las transporte sea este vehículo, ¿vale? Este vehículo, que otro añadido de Flexim es que se han añadido distintas formas, y bueno, esto es simplemente la representación visual del vehículo. Entonces, yo quiero que lo lleve a cabo en este caso, bueno, es un tipo Task Executor, uno de los más usados. Yo le diré a la cola que utilice transporte, y lo que me falta en este caso, si lo dejase así, me falta conectarlo, ¿no? al propio mapa, a la ruta de transporte. Entonces, conectaré con los dos puntos, ¿vale? En este caso le diré que es una ruta de tipo carretera. Él automáticamente ya me ha dibujado la ruta y, bueno, me dice que se tardaría en horas aproximadamente 7, con una distancia, la voy a mostrar en kilómetros, hay que darle el botón actualizar, de estos kilómetros. Entonces, tengo que dar la ruta, me falta conectar los objetos fijos, los recursos fijos a la propia red de transporte, y me falta conectar el propio objeto que viaja a la propia red de transporte. Y esto se hace como si fuese, como decía antes, una red de nodos. Básicamente, yo conecto con la letra A cada objeto a su punto de origen, y lo mismo con el AGV. Entonces, en este caso, si yo ejecuto la simulación, podremos ver, bueno, ahora estoy ejecutándola muy, muy despacio, cómo nuestro vehículo se está viendo cómo se mueve por ahí, por la ruta, y tomará el tiempo adecuado según cómo está configurada la propia ruta de transporte. Entonces, esto es en realidad todo lo que hay que saber en cuanto al módulo de GIS. O sea, son tres cosas las que hay que saber: para qué sirve un mapa, para qué sirven los puntos, cómo se generan las rutas y, bueno, finalmente cómo se generan estos viajes, que, como digo, se hace de la misma forma que se trabajaba antes con una red de nodos o una red de AGVs.
Entonces, dicho esto, un poco a modo de conclusión, después de hablar de estos aspectos un poco más genéricos que os he contado hasta ahora, y continuando un poco con lo que os comenté al inicio, el hecho de disponer de bueno, de un nuevo módulo de GIS que te permite modelar estos sistemas de información geográfica, digamos, no añade complejidad al modelo. Lo único que añade, desde nuestro punto de vista, es realismo, puesto que la ruta es la real, es decir, se está teniendo en cuenta información en tiempo real de esa ruta y obviamente la facilidad de construcción del modelo. No cabe duda de que sería mucho menos preciso y mucho más complejo bueno, el realizar un modelo de simulación del cual queremos obtener resultados consistentes modelando a mano estas rutas de transporte. ¿Vale? Entonces, una vez hablado de esto, ahora me gustaría comentaros, hemos preparado un pequeño caso práctico que es bueno, una simple simplificación de un proyecto real que hemos llevado a cabo. Os comentaré un poco a modo de introducción en qué consiste, qué es lo que se está buscando y luego iremos punto por punto del análisis revisando pues eso, los aspectos que nosotros consideramos clave y que hemos podido lograr alcanzar mucho más rápido gracias al módulo de GIS. Entonces, como os digo, este es un caso simplificado de un proyecto real en el cual el objetivo era optimizar la flota de transporte, es decir, ser capaz de dimensionar cuántos vehículos y de qué tipología necesitamos para hacer frente a una demanda de pedidos, nosotros como empresa de reparto de mercancías. El horizonte de simulación, es decir, el tiempo que se deja el modelo ejecutar, ha sido de un día. Y esto ha sido también, como digo, una simplificación sobre el caso real. En el caso real simulábamos un año entero de operaciones. Aquí lo hemos acotado un día pues, para que sea más fácil y más rápido, sobre todo el obtener los datos, así como manejar el volumen de información. Entonces, un poco como antecedentes, bueno, ya sabéis, hace uso de la herramienta GIS para modelar las distintas rutas de reparto. En este caso son todas terrestres, son todas por carretera, de una empresa de distribución de mercancía de distintos tipos, como os contaré posteriormente. Los puntos principales del análisis serán, por un lado, encontrar la ubicación óptima del almacén. Entrando un poco en materia ya, estos puntos azules son los puntos de consumo de pedidos, o sea, son donde hay que entregar básicamente los pedidos con los que contamos. Y los bloques rojos tienen que ver con las ubicaciones de los orígenes de mercancía, es decir, de los almacenes, dónde está ubicada la mercancía y desde dónde a dónde la tenemos que mover. Entonces, en una primera fase, lo que vamos a tratar de determinar con este modelo sencillo y de ejemplo es dónde ubicar el almacén dentro de estas 4 ubicaciones posibles. El sentido común nos dice que de alguna forma tendremos que aplicar un cierto criterio como un centro de gravedad, ¿no? Donde más se concentre la demanda dentro de Madrid, este, oeste, norte, sur. Bueno, en función de eso, llevaremos a cabo un criterio de minimización de distancias, teniendo en cuenta que se tendrán que entregar el máximo número de pedidos posibles y en base a eso se elegirá. Entonces, esto, que normalmente lo podríamos hacer o antiguamente lo haríamos modelando una red de AGVs, por ejemplo, y llevando a cabo este análisis, es mucho más fácil con la red de AGVs, como veréis, perdón, con el módulo GIS, como veréis a continuación. Entonces, esta es una primera etapa. Una segunda etapa, como digo, trataremos de determinar la flota necesaria, cuántos vehículos y de cada tipo necesitamos para hacer frente a la demanda y, por último, analizaremos distintos criterios para asignar las rutas. O sea, con qué criterio voy antes a atender este pedido o este otro. Con medidas clave, y estas sí que son las reales, las que el propio cliente nos indicó que eran sus KPIs principales, está, por un lado, el nivel de servicio, es decir, la relación entre los pedidos que entregamos en hora, tendremos una hora de máxima entrega para cada pedido. Si el pedido se entrega fuera de esa hora, diremos que no ha sido satisfecho. El coste de la flota, ¿vale? ¿Cuánto nos cuesta, por un lado, adquirir la propia flota? Obviamente cuesta más 2 camiones que 1, por ello eso se ha tenido en cuenta, pero también el coste de uso, es decir, en base a la distancia, consumo de combustible e incluso desgaste del vehículo, lo tendremos en cuenta para llevar a cabo este análisis. Y dentro de eso, dentro de que en varios escenarios los costes sean similares, trataremos también de analizar el tiempo de distribución. Es decir, a pesar de que entregue a tiempo todos los pedidos, ¿en qué escenario los entrego más rápido y con cuál, es decir, me libero antes del trabajo? Bueno, será otro de los factores clave. Entonces, en primer lugar,
Comentando un poco más de este caso. ¿Con qué inputs o con qué información de entrada partimos para construirlo? En primer lugar, bueno, del área de reparto, ¿no? Ellos nos dicen, pues nosotros operamos en la Comunidad de Madrid. Ok, muy bien, pues utilizaremos, digamos, esas tiles, ¿no? Haremos ese zoom en lo que, para enfocar a esta área, ¿no? A esta área donde trabaja la compañía. Por otro lado, nos pasan las coordenadas de los puntos de demanda de los pedidos. Y esto es un listado de este tipo, como el que podéis ver aquí. Básicamente es una tabla en FlexSim importada de un Excel, en la cual tenemos una fila para cada uno de los puntos, junto con las coordenadas de longitud y latitud reales. ¿Vale? Eso es otra fuente de información. Por otro lado, el listado de pedidos como tal, y esto lo podéis ver aquí a la derecha. Básicamente aquí tenemos una fila también para cada pedido, en la cual se distingue distintos tipos de producto, papelería, prensa, alimentación y paquetería. ¿Qué volumen del envío en metros cúbicos supone ese pedido? ¿Desde qué almacén saldrá? Esto será una variable de entrada al modelo. ¿A qué punto de destino va? Este 9, por ejemplo, se corresponde con este punto 9. O sea, este pedido habría que llevarlo hasta esa coordenada, que existe y está dibujada aquí en el mapa. ¿A qué hora hay que entregarlo como máximo ese pedido para considerarlo satisfecho o no? Simplemente se dice 24, es que no hay hora límite. En algunos casos sí que lo habrá, pues por ejemplo para tema de prensa tiene que ser entregado a primera hora de la mañana. ¿Qué medio de transporte se usará? Ya os adelanto, en este caso concreto estamos haciendo 3 tipos de transporte: camiones, furgonetas y motos, cada uno de los cuales tiene unas restricciones en cuanto a qué tipo de producto puede llevar. Y por último, el peso del envío en kilogramos, o sea, cuánto supone determinado pedido a la hora de llevar. Por último, tenemos especificaciones de la flota. Ellos nos definen una flota, digamos, base. Actualmente cuentan, podríamos decir, con este número de camiones, furgonetas y moto, con estas especificaciones, ¿no? Que caben 50 metros cúbicos en los camiones, de media van a esta velocidad y pueden alojar hasta esta capacidad, 100 kilogramos. ¿De qué nos depende? Bueno, la velocidad es evidente para qué dependerá, pero ¿de qué nos depende la capacidad, ya sea en volumen o en kilogramos? Pues del número de pedidos que podemos asignar a un mismo tipo de vehículo. Como cada uno de ellos los tienen especificado cuánto volumen y cuánto peso suponen, pues en base a eso podremos distribuir esa mercancía en cuanto a los recursos disponibles. Entonces, esto como primer punto. ¿Cómo hemos desarrollado el modelo? Bueno, lo primero que os preguntaréis es cómo hemos creado, digamos, este mapa que aquí se ve. ¿Se podría hacer a mano? Sí, se podría hacer a mano. Y esto, bueno, lo que tendremos que hacer es, pues básicamente ir arrastrando punto a punto. Cuando nosotros pinchamos en un punto, si lo veis aquí, podemos editar sus coordenadas de longitud y latitud, ¿vale? Y en base a eso, ir creando nuestro modelo, ¿no? Nuestro mapa, nuestro esquema de rutas. Pero en este caso lo que hemos hecho es desarrollar un código muy sencillo que sería igual para todos los proyectos, que básicamente lee esta tabla y automáticamente crea todos los puntos en las coordenadas indicadas en ella y los une para generar las rutas. Con esto ya tenemos, tanto para los puntos de consumo de pedidos como para los almacenes, nuestro escenario de rutas configurado. Un proceso muy sencillo, como digo, siempre es el mismo y por tanto es prácticamente inmediato. Conforme el cliente nos pasa esto, nosotros en un golpe de clic podemos crear ya el escenario de rutas. ¿Cuál ha sido el siguiente paso? Pues hemos creado lo que conocemos nosotros como una matriz origen-destino de distancias. Esto es, desde todos los posibles puntos, desde todos los posibles orígenes y destinos, creamos una tabla en formato matricial en la cual esté apuntado la distancia kilométrica que hay de un punto a otro. Por ejemplo, si queremos saber qué distancia hay desde el punto 2, el punto 2 es el almacén 2, hasta el punto 1, que es el almacén 1, tendremos que irnos, bueno, pues a este valor. Y aquí se ve que hay 22,71 kilómetros. ¿Qué nos dice el sentido común? Que esta matriz debería ser simétrica, ¿no? Que la distancia que hay desde el punto 2 al 1 es la misma que hay desde el punto 1 al 2. Pero bueno, y así sería como serían nuestros análisis anteriores, en los cuales nosotros dibujamos esa ruta y ya está. Pero el poder de estar conectado a un servidor en tiempo real, en el que las rutas de transporte son reales, hace que la distancia no sea exactamente la misma. Y esto
obviamente a todos se le ocurre, debido al trazado de la carretera o de que a veces se coge una rotonda por fuera o por dentro en función del sentido en que se tenga, o simplemente que algunas vías quizás a veces son de único sentido, la distancia no es exactamente la misma siempre. Y ahí está otro valor añadido del GIS. Esas distancias son las reales en ese momento y dadas las condiciones del trazado. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues para luego poder establecer nuestros criterios de generación de rutas. Nosotros, como veremos al final, la forma de generar esas rutas, esos trazados, dependerá de estos valores que tengamos aquí. Nosotros los debemos dejar aquí, digamos, constancia para poder enrutar luego y establecer, digamos, algoritmos de optimización de rutas en base a la propia distancia que hay entre ellos. He visto que ya hay algunas preguntas por el chat. Si os parece, voy a explicar del tirón la presentación, terminar con este caso y luego vamos tratando de responder una a una las que os vayan surgiendo. Entonces, primer punto del análisis. Contamos con que, bueno, hasta aquí os he explicado qué fuentes de información tenemos en el modelo, qué nos supone el desarrollo de la red en sí, cómo lo hacemos. Ya os digo, lo importante es la generación de este código para dibujarlas directamente. La ruta, esta matriz de distancia, se genera automáticamente también. En este código tenemos una utilidad que nos permite automáticamente obtenerla de la red. Y bueno, para luego poder disponer de esto para modelar nuestra lógica. No es manual, ni mucho menos. Entonces, con esto empezamos a realizar el análisis. Lo primero que queremos plantear, o lo primero que nos pide el cliente es dónde ubicar nuestro almacén, ¿vale? Para ello tenemos 4 alternativas. Esos 4 puntos que aparecían en el listado de puntos son 4 posibles ubicaciones de nuestro almacén futuro de mercancía. Imaginad que este proyecto surge en fase de inicio de operaciones. O sea, queremos básicamente dimensionar nuestra flota y las operaciones básicamente las queremos diseñar. Entonces, tenemos 4 alternativas de uso. Nos gustaría saber dónde ubicar. Entonces, lo que hacemos para ello, bueno, es construir un modelo en el cual existan estos 4 almacenes. Y esta decisión la vamos a tomar en cuanto a los pedidos satisfechos en cada escenario, en este, digamos, escenario base. Entonces, el modelo que ya os enseño ahora es este que tenemos construido aquí. ¿Vale? Aquí tenemos los 4 almacenes. Tenemos una tabla de parámetros en las cuales, por ahora, el número de camiones, furgonetas y motos de los que disponemos es el base. Son los que ahora mismo podría disponer esta empresa. Aún no vamos a tocar esta variable. Es decir, vamos a tomar la decisión de en qué almacén ubicarnos teniendo en cuenta la flota base. Entonces, esto lo vamos a hacer en base a esta pequeña interfaz que colocamos aquí. En este caso, lo que contamos es, como digo, con 4 almacenes y 4 tipos de producto. Vamos a llevar a cabo un análisis, en este caso manual, reset run. ¿Qué ocurriría con este escenario, con estos pedidos, si el almacén está ubicado en el este, ¿no? Si sería este el que estamos utilizando. Entonces yo reseteo la simulación, la ejecuto, le voy a dar un poco de velocidad. Bueno, ya se ve cómo se empiezan a generar viajes y demás. Adelanto al máximo la simulación. Aquí, como digo, estamos simulando un día de operación. Luego haré un pequeño comentario en cuanto a esto, aunque bueno, me voy a ir adelantando ya. Entiendo que a todo el mundo se le ocurrirá que tomar una decisión tan trascendental como dónde ubicar un almacén con solo datos o con solo pedidos de un día es como muy arriesgada, y esto nunca lo hacemos así. En este caso lo que estamos haciendo es, bueno, a modo de ejemplo para este webinar, hacer esta simplificación, pero en un caso real tenemos pedidos para todo un año y en base a ello tomamos una decisión pues mucho más consistente, ¿no? Pero para el caso, realmente el planteamiento es el mismo, solo que el volumen de información en este segundo escenario sería mucho mayor. Entonces, en este caso, lo que vamos a atender, una vez finalizada la simulación, es el nivel de servicio que hemos logrado en este escenario, en la que toda nuestra mercancía partía del almacén A1. Entonces, tenemos esta serie de gráficas. Aquí podemos ver cómo va evolucionando el nivel de servicio, es decir, los pedidos satisfechos a lo largo del tiempo. Y como se puede ver aquí, bueno, no hemos sido capaces de entregar todos en hora. Teníamos un total de 300, en este caso hemos podido entregar a tiempo 218. Entonces yo me voy aquí y apunto aquí que en este escenario hemos conseguido atender a 218 pedidos. Y voy a probar el escenario A2, ¿vale? Entonces en este caso vuelvo a mi modelo y digo que ahora todo va a salir desde el almacén
A2, ¿vale? Que es el que está situado al sur. Reseteo la simulación, ejecuto. Las rutas que se están generando ahora mismo obviamente son otras. La mercancía de origen está aquí, entonces, bueno, los viajes son distintos, las distancias recorridas es distinta y probablemente el número de pedidos satisfechos haya cambiado también. Y así lo es, 234. Este escenario es un poquito mejor que el anterior, 234 pedidos. Pero si os fijáis, en ninguno de estos logramos atender a todos en tiempo, a los 300 que tenemos. Rápidamente hago la prueba con el resto de almacenes, me voy al almacén 3, reseteo la simulación y ejecuto. No hay ni por qué ver la visualización 3D. En este caso, hemos terminado a las 12 de la madrugada de ese día con 229 pedidos entregados. Ya sé que aquí hay mucha más información, entre ellas costo de la flota y tiempo de distribución, que la iremos viendo conforme avanza. Ahora mismo solo estamos tratando de analizar esa ubicación del almacén. Como digo, 229 pedidos entregamos aquí. Es un poco peor que el escenario anterior. Vamos al último, al situado al norte. Para ello, bueno, modifico aquí. Reseteo la simulación y ejecuto. Y en este caso hemos conseguido obtener 237 pedidos entregados. Ok, entonces a priori, con este análisis preliminar, la mejor ubicación posible, dados estos pedidos y esta demanda de reparto de mercancías, sería colocar nuestro almacén en el norte, ¿no? En el A4. Recalco, esto es simplemente una simplificación sobre el caso real. Bajo ningún concepto estaríamos dispuestos a llevar a cabo este análisis con solo pedidos para un día. Nuestro análisis tiene que ser mucho más consistente y tenido en cuenta pues, una mayor demanda, ¿no? Para poder ser un poco más consistentes en la decisión. Por otro lado, aquí, un análisis alternativo, pero que en este caso no se llevó a cabo, sería, bueno, ¿qué pasa si la prensa y la papelería parten de la 1 y la paquetería y alimentación parten del almacén A3? Pues se podría llevar a cabo ese análisis también y probablemente variaría. De hecho, si nos adelantamos un poco, muy probablemente habría, entre comillas, un centro de gravedad, es decir, un punto óptimo de origen de mercancía para cada tipo de producto en función de los pedidos que tenemos. Pero en este caso, bueno, pues por temas de presupuesto y de etapa en la que se encontraba esta empresa, no quería abrir más de un almacén por el momento y en el mismo ubicaría todos los tipos de producto que tenemos. Entonces, como conclusión de esta primera fase, podremos localizar el almacén en la zona 4, ¿vale? Eso es lo que se concluiría de esta fase. Vamos con la segunda etapa, que tiene que ver con la optimización en sí. Hasta ahora no era una optimización, esto que hemos hecho es simplemente una experimentación muy manual, en la que probamos simplemente a mano qué ocurriría en cada uno de los almacenes. Pues nos vamos a hablar de la flota de transportes en este caso. Bien, ¿en base a qué se define este experimento de optimización? Bueno, en primer lugar se hace uso de la herramienta Optimizer de FlexSim. Entiendo que algunos de vosotros la conoceréis, para los que no, bueno, simplemente el Optimizer de FlexSim tiene que ver con la forma en la que FlexSim busca resultados óptimos en base a una función objetivo que se define, unas variables de entrada y una serie de restricciones. Técnicamente, el Optimizer de FlexSim emplea algoritmos genéticos. Podéis entrar más en materia en el manual de usuario y tal. Esto no es el objetivo de este webinar, pero bueno, simplemente recalcar, en este caso se ha hecho uso del Optimizer de FlexSim. Entonces, ¿bajo qué criterios, como digo, se define este análisis de optimización? En primer lugar, ¿qué queremos optimizar? ¿Cuál es la variable de entrada? Bueno, pues serán cuántas camiones, furgonetas y motos serán necesarias disponer en nuestra flota como para poder abastecer todos los pedidos. Esta es mi variable de entrada. Como restricción que tendremos, que los pedidos satisfechos han de ser iguales al total de pedidos que se hacen, ¿vale? 300 pedidos satisfechos, cuando se logre ese número diremos que ese escenario nos vale. Lo mismo aplica este análisis a lo que comentaba antes. No tomemos esta conclusión solo teniendo datos de un día, ¿vale? De un día de pedidos. Y lo importante, ¿en base a qué? Diremos que un criterio es mejor y peor. Bueno, en primer lugar, trataremos de que nuestro escenario óptimo maximice el nivel de servicio, es decir, que esta restricción se cumpla. En segundo lugar, trataremos de minimizar el coste de la flota, es evidente, ¿no? Cuantos menos camiones tengamos, menos furgonetas y menos motos, podemos disponer de nuestra flota, pero que satisfagan nuestra demanda de pedidos, será mejor.
Y por último, dentro de que sean más o menos parejos estos dos escenarios, ¿con qué criterio diremos que un escenario es mejor que otro? Bueno, pues en este caso hemos tomado la decisión en base al tiempo de distribución, lo que se tarda en hacer frente a toda la demanda, aunque podría tenerse en cuenta otros aspectos, pues no lo sé, por ejemplo, el número de viajes que se hacen al almacén, el número de kilómetros en concreto que hacen los camiones, bueno, el criterio que se podría aplicar aquí, en este caso, como digo, han sido estos tres. Entonces, el modelo planteado para ello, aquí os voy a enseñar la configuración del optimizador. Partimos de un escenario base en el cual disponíamos de estos camiones, furgonetas y motos. En esta pestaña podéis ver este diseño de la optimización, en la cual se maximizan pedidos satisfechos, como acabo de decir, y se minimizan tanto coste de flota como tiempo de distribución, tratando siempre de que se respete que los pedidos satisfechos han de ser igual al total, que son 300 en este caso. Si le damos al botón de optimizar, el ordenador, con el tiempo que le hayamos dejado para analizar, empezará a devolvernos una serie de resultados. ¿Vale? Cada bolita de estas es un escenario probado, es decir, un escenario es una combinación distinta de camiones, furgonetas y motos, junto con información en cuanto a esos KPIs. Por ejemplo, en este escenario ya me dice que la restricción ha sido violada, no se han completado los 300 pedidos de los que tenía, solo 74. El coste de la flota es muy bajo, sí, en unidades monetarias, pero no conseguimos entregar todos, entonces este escenario nos vale y en base a eso podéis ir viendo esa generación de resultados. Básicamente, adelantándonos un poco, nos valdrá cualquier escenario que esté situado sobre esta horizontal de 300 y un escenario más situado a la izquierda será mejor que otro más a la derecha porque implicará un menor coste de la flota. Repito, el coste de la flota está teniendo en cuenta, obviamente, qué vehículos disponemos en la flota y no es lo mismo disponer de un camión que de una furgoneta, cuestan distinto. Y también el coste de uso, o sea, en cuanto a consumo, distancia recorrida, desgaste y demás, está teniendo en cuenta una función que nos va calculando ese coste. Entonces, si dejamos al ordenador un rato, irá proponiendo más soluciones, ¿vale? Aquí tengo un poco la foto final de este escenario de optimización, la podemos ver aquí, en el cual es curioso ver cómo sigue un aspecto de curva. Obviamente, cuanto más nos gastamos, cuanto mayor es la flota, menos se acercan a que los pedidos satisfechos son pocos, o sea, esta curva será así siempre y dentro de esta será mejor una que se encuentra más a la izquierda y que satisfaga esos 300 pedidos. En definitiva, en este momento, nosotros en este caso hemos dejado al ordenador buscar soluciones durante 10 minutos. En ese momento encontramos la solución óptima y nos dice el optimizador que es esto. Es decir, deberíamos disponer de 2 camiones, 9 furgonetas y 7 motos. Esto es lo que nos dice el optimizador desde un punto de vista teórico. Ahora nos gustaría, teórico en realidad no, o sea, él ha probado y ha ejecutado todas estas simulaciones y lo ha dicho, pero nos gustaría entender por qué es mejor uno que otro. Además de que es menor, comprobar si de verdad se completan todos los pedidos y sobre todo, esto que tengo aquí a la derecha, qué porcentaje de saturación, qué porcentaje de uso y qué tanto tenemos aprovechado nuestros vehículos a lo largo de ese día de operación. En el escenario 1, en el escenario base, se veía claramente cómo las furgonetas estaban, pues se veía claramente que eran el cuello de botella, estaban al 100%, no dejaban de viajar en vacío ni con carga, e incluso, aquí tenemos graficado el tiempo que llevamos de descarga, que es la operación, tanto en entrega de pedido como en almacén. Y el balanceo de los recursos era muy pequeño. Sin embargo, aquí se ve como ese reparto es más proporcional, está mucho más balanceado, el escenario 2 que propone el optimizador, y por tanto ese es uno de los motivos por los cuales hemos conseguido también disminuir esa flota, optimizar ese coste, sin penalizar en el nivel de servicio. Claro, aquí podríamos ver a la vista de los resultados es que, por ejemplo, ahora las furgonetas están en torno a un 70% de utilización. ¿Por qué no le bajamos ¿por qué no bajamos el número de furgonetas disponibles? Y ahí entra la variable fecha de entrega de pedido. Hay una hora máxima en la cual quizás la necesidad y la disponibilidad de recursos no ha de ser la misma en todas las horas del día. Hablaba antes de la prensa, quizás se
si la presa se tiene que entregar antes de las 8 de la mañana, ahí en ese momento se necesitarán muchas más furgonetas que posteriormente. Por ello, quizás si por la tarde están inutilizadas, pues por ello es este porcentaje ocioso, ¿no? Que no están utilizadas, aunque en realidad es un poco engañoso porque sí que las necesitamos en un momento concreto y por tanto ese es el número que debo de optimizar, es el número adecuado. Entonces, esto en cuanto a este análisis de optimización de la flota de transportes, ¿vale? Me gustaría ahora comentaros el último, y para ello esto os lo voy a explicar utilizando el modelo también. Por aquí. Vale. Entonces, este caso que os presento ya es en el cual partimos como escenario base una flota optimizada. Esta es la solución que nos propuso el optimizador: 2 camiones, 9 furgonetas y 7 motocicletas. Y lo que vamos a tratar de determinar ahora es algo que no tiene que ver con recurso como tal, ni con directamente inversión, ni costo. Pero sí luego se verá una consecuencia muy grande. Tiene que ver con el criterio de planificación de estas rutas. Aquí hemos definido 3 criterios: prioridad de entrega, minimización del número de viajes y proximidad al almacén, que rápidamente os explico. Primero, ¿cuándo aplica este criterio? Pues aplica cuando a un camión se le carga con, digamos, 5 o 10 pedidos o 20, y de alguna forma nosotros tenemos que establecer un criterio para el cual va a atender antes al pedido 2 que al 4 que al 8. Es decir, ¿qué orden lleva a cabo el camión cuando ya le cargamos esos pedidos? Bueno, pues aquí lo configuramos. Podemos ordenar según la prioridad de entrega. Ir a atender antes aquellos pedidos que urjan más, que sean más prioritarios, independientemente de dónde estén situados. Quizás el camión lo tenemos dando vueltas por la Comunidad de Madrid solo porque aquí han pedido algo más prioritario, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Lo tendremos dando vueltas. Otro tiene que ver con la proximidad del almacén. Bueno, ya os haréis una idea. Llevar a cabo un criterio de atención a rutas en base a qué tan cercanos estén las rutas entre sí, siempre tratando de minimizar la distancia total. Básicamente, cuando salga de un almacén y se vea que tiene que ir a atender a 10 pedidos, irá al más cercano de esos 10 que tiene. Cuando llegue a atender a ese pedido 1, irá al más cercano de los 9 restantes, y así. Y el último tiene que ver con lo que llamamos minimización del número de viajes. Esto no tiene tanto que ver con las rutas, sino con el criterio de asignación de pedidos a vehículos. Me explico. Como os comentaba antes, cada uno de los vehículos cuenta con una capacidad volumétrica y en cuanto a peso. Cada pedido, a su vez, tiene especificado qué tanto pesa y qué tanto ocupa. Entonces, ¿con qué criterio asignamos esos pedidos a ese vehículo? Pues lo que nos dice el criterio de minimización de número de viajes es que se tratará siempre de maximizar la ocupación del camión, del vehículo en sí. Es decir, cuando quede un pequeño hueco, se tratará de meter un pedido pequeño que ocupe poco para poder conseguir que los camiones vayan cargados el máximo tiempo posible. ¿Vale? Entonces, en este caso, bueno, lo que probamos aquí es cuál de los 3 criterios funciona mejor. Para ello no hacemos uso del optimizador, hacemos uso simplemente del experimentador. Tengo por aquí, en el cual es este escenario. En el experimentador ahora mismo definimos qué criterio empleado, ¿no? De 3 escenarios, con flota optimizada, podríamos decir, y almacén ubicado en posición óptima. Si yo ejecuto esta experimentación, se están corriendo 3 réplicas que podríamos ver aquí los resultados y, bueno, compararlos entre sí en base a los distintos KPIs que hemos definido antes. Pues, por ejemplo, en el escenario de prioridad de entrega hemos conseguido entregar todos los pedidos en 16,82. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es comprobar si todos han sido satisfechos en los escenarios, y parece que sí. A priori todos nos valdrían. Vamos a tratar de determinar cuál es mejor de ellos. En cuanto a coste de la flota como tal de adquisición es el mismo, porque, repito, aquí no estamos cambiando cuántos vehículos disponemos, es en todos igual. Lo que sí que disminuye es el uso, la distancia recorrida, y ya se ve como el criterio de proximidad al almacén será el mejor en cuanto a coste de la flota. Lo podemos verificar también en cuanto al tiempo de distribución, que también sale el menor. En este escenario se acabarían 16,14 horas de entregar todos los pedidos. Bien, entonces, teniendo esta información, nosotros ahora somos capaces de determinar que para este escenario de pedidos el criterio de rutas que se debería llevar a cabo tiene que ver con la proximidad al almacén. Último que os quería comentar.
y respondiendo un poco a la pregunta que entiendo que os vendrá a la cabeza es, ¿se puede saber qué ruta finalmente ha llevado a cabo cada uno de los vehículos? Es decir, ¿podríamos utilizar este modelo como herramienta de planificación? ¿Qué pasa si ejecutamos este modelo antes de iniciar esa operación de ese día? Probamos un montón de escenarios con un montón de variables. Finalmente, tras obtener el óptimo, podemos ver qué rutas finalmente se han ejecutado. Y la respuesta es sí. Como podéis ver, y esto me gustaría enseñaroslo a través de este modelo, voy a seleccionar el criterio de proximidad al almacén, voy a ejecutar la simulación, ejecuto rápidamente también, vale, nivel de servicio al que se ha llegado es total, ¿vale? Se ha llegado en esas 16 horas que os comentaba antes. Y nos vamos a esta pestaña de recursos de transporte. Bueno, tenemos información en cuanto a la saturación de cada uno de los vehículos, en cuanto a cómo evolucionar la distancia recorrida por cada tipo de transporte, lo mismo con la carga, y a dónde iba al tema de planificación de las rutas. Esto, desde nuestro punto de vista, es súper útil porque te puede decir aquí que en el escenario óptimo al que se ha llegado, el camión 1, vale, el 2 llevará a cabo otra ruta, pero el 1 a las 5 de la mañana, si lo veis aquí, atenderá el pedido 193. Después de atender el pedido 193, se pasará a atender al 186, de donde está, y esto lo hará a las 5:29. Estos tramos vacíos son viajes de vuelta al almacén, que serán más o menos en función de qué tan cargado vaya ese vehículo y qué tanto penalicemos el que vaya descargado. Al final, estas son variables de entrada, que en nuestro escenario lo podemos configurar de 1000 maneras, y verlo en cuanto a esto. A su vez, esta información que vemos aquí en formato tabular lo podríamos exportar, pues, por ejemplo, a un Excel en la que pudiésemos ver pues, directamente en un formato, este es más visual, pero en formato tabular directamente qué ruta se tiene que comer cada vehículo para nosotros poder planificar estas operaciones e incluso pintar en el mapa. Aquí no tengo este ejemplo, pero bueno, nosotros podríamos sin ningún tipo de problemas estas rutas, que aquí aparecen en negro en un color base, dibujarlas y asignarles información de qué vehículo va a atenderlas y a qué hora, con un código de colores o directamente desplegando un pequeño texto en cada una de ellas con unos números y demás. Entonces, un último comentario en cuanto a esto. Hemos dicho que los criterios de asignación en cuanto a rutas aquí de alguna forma estaban prefijados con estos 3 criterios que se nos ocurrieron conjuntamente con el cliente en este caso, pero obviamente podríamos hacer uso también del optimizador para que simplemente dándole el criterio de se tienen que completar todos los pedidos en el mínimo tiempo, con la flota fijada ya, eso no va a ser una variación, ordene esas paradas, ordene esos pedidos y su asignación a los camiones. No sería ningún criterio fijo, sería algo que dejaríamos al optimizador probara, ¿vale? En base a esos algoritmos que os comentaba al principio, y él mismo tendría esa ruta óptima. De hecho, esto es lo que recomendaríamos en una final etapa para tener todo integrado en una herramienta. En definitiva, ya terminando con la presentación, en este caso concreto, rápidamente hemos construido una red de transporte, ¿vale? Partiendo de un listado de pedidos con un determinado formato. El formato no lo comenté, pero bueno, obviamente no tiene por qué ser cerrado. Cada uno manejará las fuentes de información que toque, el formato tabular y demás no tiene por qué ser este que os he enseñado. Una ubicación de cada uno de los puntos de consumo y de almacenes en cuanto a coordenadas de longitud y latitud. En base a eso la construimos y muy rápidamente, generando nuestra lógica, hemos puesto ya los vehículos a moverse, ¿no? Hemos puesto ya que atendiesen pedidos. De esta forma, con un nuevo módulo de GIS, cosas que antes tardábamos mucho más tiempo, porque teníamos que dibujarla a mano, básicamente, se pueden hacer mucho más rápido y de forma mucho más consistente. Al final, esto aporta más valor cuanto más variables haya que tengan más interdependencia entre ellas. Aquí a todo el mundo se le ocurre que la flota es dependiente quizás del punto donde estemos del almacén. Si el almacén no lo ubicamos mal, no lo ubicamos bien, probablemente tengamos que penalizar en cuanto a costes de adquisición de más vehículos. Entonces, bueno, al haber tantas variables interdependientes, estos análisis aportan mucho más en esos casos. Y por último, en cuanto a los usos del modelo, ¿cómo lo vemos nosotros? Aquí hay, desde nuestro punto de vista, hay 2 vertientes de uso de este tipo de modelos. Uno es la de validación, que lo podríamos hacer un poco, digamos, antes de iniciar operaciones, lo que os comentaba antes. Ponernos en la piel de una empresa de reparto de mercancías que quiere iniciar operaciones en un nuevo país. Lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde ubicar y qué flota disponer. Entonces, bueno, deberíamos contar con una previsión de pedidos lo suficientemente grande como para poder llevar a cabo este análisis, ¿vale? Esto es validar, digamos, esa flota y esas ubicaciones.
pero otras con fines de planificación. Y esto no ejecutaríamos el modelo, digamos, antes de iniciar las operaciones, lo iríamos ejecutando de forma regular. Pues cada día o cada semana o cada mes, al final el tiempo lo marca un poco las necesidades, ejecutaríamos este modelo y vemos qué disponibilidad, qué necesidad de recursos tenemos y qué tanto van a estar saturados nuestros recursos. Finalmente, el poder decir que en este escenario necesito un camión menos no indica que ese camión ya lo vaya a vender, o si están alquilados, pues cancelar ese contrato, sino, bueno, quizás poder ubicarlo a otra rama de negocio o lo que sea, ¿no? Al final, esto es información bastante valiosa para este tipo de empresas y les sirve al final para ser capaz de entender sus necesidades. Esto era todo lo que quería contaros. Tenéis aquí, bueno, nuestro teléfono, mi móvil particular e incluso, bueno, mi correo electrónico por si queréis hacer alguna consulta. He visto que en el chat hay alguna pregunta, voy a dar un repasillo a ellas y trataré de ir respondiéndolas. Vale, nos preguntan por aquí si la matriz de distancias, esta que os enseñaba al principio, que tenemos por aquí, si esta matriz es en base a un flypath o a una carretera. En este caso es a carretera, porque así lo hemos definido nosotros. A la hora de crear estas rutas de transporte, con este código del que se habló al principio, yo le he especificado que han de ser de tipo carretera y por tanto la información que se va a graficar aquí son distancias kilométricas, terrestres, por vía, por eso, por carreteras. Pero si yo estas rutas queremos llevar a cabo un análisis, no sé, más a nivel hubs de aeropuertos, o sea, qué rutas van a seguir nuestros destinos, podría generar este mismo código, pero uniendo entre sí sus aeropuertos mediante flypaths y graficar en esta matriz pues esas distancias, ¿no? Esas distancias aéreas en este caso. ¿Vale? ¿Qué más? He visto el servidor de tiles es configurable a partir de un XYZ en PNG. ¿Se puede usar el formato vector tiles? Vale, os cuento rápidamente, no sé si quizás esta persona que estaba no, esta persona que pregunta no estaba al inicio. ¿Dónde teníamos esto de los tiles? Aquí. Estas variables que se le están pasando al servidor, ¿no? Al servidor de las tiles, estas X y Z son las que actualmente se están viendo en el modelo. O sea, si yo me vuelvo a este ejemplo, ¿vale? Aquí en mi navegador de GIS, estas X y Z son las derivadas de esta posición, de este zoom y de esta posición que estoy viendo yo ahora. Si yo me muevo, está haciendo numerosas consultas a ese servidor por cada refresco de pantalla y está actualizando esa información. Aquí una pregunta muy, muy habitual, o otra que espero que tengáis, de hecho creo que la he visto también por ahí, es ¿se necesita internet para construir este modelo? Y la respuesta es la siguiente. La respuesta fácil sería no. Y os cuento por qué. FlexSim, al descargarlo, incluye una capa de tiles preliminar, hasta 4 niveles de zoom. Con 4 niveles de zoom nos referimos desde una vista, digamos, mundial, se pueden ver, pues eso, 4 niveles de zoom in. Ya se instalan, como digo, esta capa de tiles al instalar FlexSim. ¿Qué ocurre cuando vamos a trabajar pues, más a nivel micro? Pues yo qué sé, lo que pasa en una ciudad en particular, en un área de reparto. Pues ahí sí, ahí en el momento de construir el modelo necesitamos que nuestro ordenador, donde estamos construyendo el modelo, tenga acceso a ese servidor y por tanto necesitamos internet. Algo similar ocurre, pero repito, esto es solo en el momento de construir el modelo, ¿vale? Para llevar a cabo el análisis no, porque ya están ahí cargadas y demás. Algo similar ocurre con las rutas de transporte. Las rutas de transporte, como decía, bueno, pues si pinchamos en cualquiera de ellas, bueno, están parametrizadas en cuanto a una... No parametrizadas, están obteniendo de ese servidor por los segundos que tomaría viaje en cuanto a una velocidad media predefinida, igual que hace Google Maps, básicamente, distancia y coste, que en este caso es un ponderado de duración y distancia. Claro, para actualizar esos valores sí que se necesita internet en ese momento, pero repito, se necesita solo en el momento de construirlo y salvo que tú quieras, bueno, venir aquí y darle al botón actualizar, pues porque si ayer estaba construyendo esta ruta, ayer la duración media de transporte era esta, hoy quizás ha pasado otra cosa en ese servidor, pues yo qué sé, de repente hay obras o de repente hay más tráfico o lo que sea, pues quizás la duración es otra, ¿vale? Entonces, en el momento de actualizar, sí, ahí se debería tener conexión a internet. Para llevar a cabo el análisis directamente, no.
se va a poder descargar el modelo de ejemplo. Directamente este no lo pondremos para descargar, pero sí que haremos una simplificación. Aquí en realidad son 4 modelos los que os he enseñado con distintos análisis, pero os pasaremos al correo en el que os habéis registrado una simplificación de este modelo para que lo podáis tener y bueno, hacer vuestras pruebas y demás. Vale. Es ya la hora, es la hora prevista de finalización. Repito, daros las gracias a todos.